¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si un medicamento que tomas para sentirte mejor de repente se convirtiera en tu peor pesadilla? Hoy vamos a adentrarnos en un territorio médico tan temible como desconocido, el síndrome de Stevens-Johnson. Imaginen que su piel, el órgano más grande del cuerpo, empieza a reaccionar de forma violenta. Ampollas, lesiones dolorosas, un sarpullido que se extiende rápidamente, afectando también las mucosas de los ojos, la boca e incluso los órganos internos. El síndrome de Stevens-Johnson no discrimina, puede afectar a cualquiera, desde niños hasta adultos, y a menudo se desencadena por reacciones inesperadas a medicamentos comunes, las cuales pueden tener consecuencias fatales. Pero, ¿cómo es posible que cualquier medicamento termine causándonos un daño tan devastador? ¿Existen factores que nos hacen más vulnerables a sufrirlo? En estos casos, ¿la muerte es inevitable o hay forma de tratarlo eficazmente? Hoy en Mitos de la Salud, dialogaremos sobre el síndrome de Stevens-Johnson con Vivian García y una voz autorizada de la pediatría en Cuba. Gracias, Giancarlos, por tu presentación y buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. Ya está adelantado el tema que ocupará aproximadamente los 45 minutos que dura nuestro programa. Ya le decía, un tema poco conocido, pero de vital importancia, el síndrome de Stevens-Johnson. Para guiarnos y entender un poco en torno a esta enfermedad, que algunos la califican como una enfermedad rara, es un privilegio contar con la presencia del doctor Pedro Pérez, especialista en pediatría, profesor consultante de nuestra Universidad de Ciencias Médicas en la provincia de Holguín y además máster en atención integral al niño. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Gracias por extender sus largas jornadas de trabajo para compartir con la audiencia de nuestro espacio. Buenas tardes y bueno, agradecemos estar nuevamente aquí con ustedes y colaborar con este excelente programa. Gracias, doctor Pedro. ¿Pudiera explicarnos de una manera, digamos, accesible, qué es exactamente el síndrome de Stevens-Johnson, doctor? Bueno, nos gustaría, para comenzar esto, una breve historia de cómo esta enfermedad apareció, cómo se describió, porque inicialmente se producían algunos fenómenos alérgicos e incluso desconocidos, y se hablaba en aquellos momentos del eritema multiforme, que tiene unas características. Dos pediatras clínicos norteamericanos logran describir en dos niños al unísono de algunas lesiones que ya no eran las típicas del eritema multiforme y logran describirlas y ponerle el nombre precisamente de ellos, los apellidos, por eso que se llama enfermedad de Stevens-Johnson. Son los dos médicos que describen esta enfermedad. Y realmente el motivo de esta enfermedad es una reacción alérgica que puede ser a un medicamento o puede ser a una infección. Pero es más que una reacción alérgica, doctor Pedro, como suelen pensar la mayoría, ¿verdad? Efectivamente, cuando estamos hablando de un proceso alérgico, pues bueno, podemos pensar que es la simple intoxicación por una reacción a un alimento o un medicamento, donde salen ronchas en el cuerpo, algún prurito. Esto va más allá. Esto puede tener un espectro incluso de gravedad, teniendo en cuenta el tipo de lesiones en piel y en mucosas que provoca. ¿Solo afecta la piel y las mucosas, doctor, el síndrome de Stevens-Johnson? Por suerte, la mayor lesiones son en piel y son en mucosa. Pero bueno, mucosa hay en los genitales, mucosa hay en la boca, mucosa hay en los ojos. Es decir, que puede extenderse, incluso llegar a tener una toma sistémica. Estas afecciones. Bueno, de hecho, la piel es el principal órgano, o sea, el órgano más grande de nuestro cuerpo, ¿verdad, doctor Pedro? Exactamente. Y precisamente teniendo en cuenta la extensión de las lesiones que se provoquen en la piel por esta reacción alérgica o de hipersensibilidad, puede llegar al espectro de la forma más grave,
que es la necrólisis tóxica epidérmica. El Steven Johnson es quizás una forma más leve de esta problemática sin quitarle importancia y gravedad, que puede extenderse hasta la necrólisis tóxica epidérmica, donde la extensión de piel y de mucosas tomadas es mayor. Vamos a hacer una pausa en la conversación, doctor Pedro, recordarle a los televidentes que este programa se transmite en vivo y que puede contactar con nosotros marcando el 24 45 34 47. Si una persona tuvo una vez el síndrome de Steven Johnson, nunca lo volverá a tener. ¿Esto será cierto, será falso, será mito o será realidad? En los minutos finales de nuestro espacio, el doctor Pedro va a esclarecer esta creencia, este mito. Vamos ahora mismo a Exteriores con Giancarlo Cobas. Adelante. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Ya nos encontramos en Exteriores para saber qué conocen las personas sobre el tema de la tarde relacionado con el síndrome de Steven Johnson. Acompáñennos. ¿Tiene idea de lo que es el síndrome de Steve Johnson? No. Es el que da una alergia, ¿no? Es con un medicamento que le hacen alergia, algo así. Hay medicamentos que producen alergia a algunas personas. Hay veces que uno se automedica y esa automedicación, sin una prescripción médica prevista, pues a veces provoca una reacción adversa al medicamento. Hay medicamentos, incluso medicina natural, que en una persona determinada tiene un efecto positivo y sin embargo eso mismo en otra persona el efecto es contrario. ¿Qué síntomas ha escuchado usted hablar? Hay quien le da, se inflama, hay quien le da picazón. Mareo, fatiga. Unas erupciones en la piel, enrojecida, una alergia típica. Falta de aire, roncha. Aparecen erupciones en la piel en un momento determinado, ¿no? No sé si tiene prurito, que es picazón, ¿no? Y esos son distintos. Lógico, hay que acudir enseguida al médico de la familia, a un dermatólogo, a un especialista. ¿Y será contagioso cuando eso ocurre? No, yo no creo que esas reacciones producidas por algunos medicamentos sean contagiosas. Contagiosas son las enfermedades. No, porque eso es producido por una automedicación. Las alergias no son contagiosas. No me parece que sea contagioso si es provocado precisamente por haber ingerido algo. Estas son algunas de las opiniones que hemos encontrado desde Exteriores. Yo solicito un segundo contacto para abundar un poco más sobre este tema. Hasta entonces, devuelvo la señal a los estudios centrales. Gracias, Giancarlos. Interesante, como siempre, las opiniones de algunos de nuestros seguidores. Yo sigo dialogando con el doctor Pedro Pérez, pediatra. Hoy esclarece dudas relacionadas con el síndrome de Steven Johnson. Nos ha quedado claro que es una reacción a un medicamento. Específicamente, usted después nos va a comentar. Hay que tener ojo, o sea, digamos que mantener una diferencia porque no es una alergia. Exactamente, o sea, no es una alergia, es una reacción a un medicamento que se manifiesta de otras maneras. Ahora, esa reacción, doctor, ya decíamos a medicamentos, pero ¿a qué medicamentos? ¿Por qué esa reacción? ¿Qué factores desencadenantes, digamos, que son los más comunes que llevan a que una persona desarrolle el síndrome de Steven Johnson? Bueno, es importante aclararle lo que tú decías. Es decir, no podemos ver al síndrome de Steven Johnson como decíamos, como la alergia banal, leve, de las ronchas o abones, que es como se llama, del prurito y de las ligeras inflamaciones de los labios y demás. Es una manifestación importante de alergia, de reacción de hipersensibilidad. ¿Qué factores son los que desencadenan esto? En primer lugar, son los medicamentos. Ahora, ¿qué medicamentos? Hay uno que es muy importante tenerlo en cuenta, que son las sulfas. Es decir, las sulfas son con mayor frecuencia, producen este tipo de hipersensibilidad, de síndrome. Los antiepilépticos son otros medicamentos que conllevan con mucha frecuencia a este tipo de reacción adversa. Los medicamentos antirreumáticos también, los antiinflamatorios, es decir, no obstante a eso, si nosotros cogemos la guía farmacológica que tienen los médicos, que es
un libro donde están todos los medicamentos que están en nuestro alcance y están las reacciones adversas. Muchos de estos medicamentos tienen como señalamiento que pueden producir este síndrome. Hay algunos antibióticos que también lo pueden producir. Uh-huh. Ahora, ¿a quién se le va a dar el síndrome de Stevens-Johnson? Eso es una incógnita que realmente no se puede saber. Qué interesante. O sea, la ciencia todavía no existe, digamos, que un antecedente o algo que diga que esa persona es más vulnerable a desarrollar eso. Bueno, sí puede ser, puede ser. Lo que, bueno, no se sabe. Uno, si tienes la historia de que en tu familia ha habido alguien con un síndrome de Stevens-Johnson, eres más vulnerable. Uh-huh. Si eres un individuo inmunocomprometido, tienes más posibilidad. Y hay estudios genéticos en el cual se han podido comprobar que hay determinados antígenos de histocompatibilidad determinados en el cual eres propenso a padecer esto. Pero eso son estudios que no se realizan de rutina para conocer si te va a dar o no el síndrome de Stevens-Johnson. Antes de adentrarnos en el tema de los síntomas, incluso Giancarlo preguntaba a algunos de nuestros seguidores sobre los remedios herbales. O sea, el cubano por lo general es un buen consumidor de infusiones, cocimientos, etcétera. ¿Pueden provocar también el síndrome de Stevens-Johnson? Sí lo pueden provocar si partimos del hecho de que, bueno, la producción de medicamentos muchas veces es a través de productos industriales, pero muchos medicamentos también tienen su origen en las plantas. Y si vamos al mecanismo que produce la hipersensibilidad en el síndrome de Stevens-Johnson, vamos a ver que es muy particular en determinados individuos por la presencia de algún tipo de metabolito que el organismo no puede eliminar, y tanto los medicamentos industriales como algunos plantas y medicamentos herbales pueden provocarlo. Doctor, vamos a hablar de los síntomas. O sea, usted nos dijo que es una enfermedad que se presenta como una reacción a un medicamento, nos ha explicado los medicamentos, y que afecta fundamentalmente la piel y también las mucosas como los ojos, la boca, los genitales. Pero, ¿cuáles son los síntomas, digamos, iniciales del síndrome de Stevens-Johnson y cómo uno los puede diferenciar, por ejemplo, de una reacción alérgica? Inicialmente, el proceso no empieza de una forma totalmente brusca, aunque puede ocurrir. Pueden aparecer síntomas iniciales inespecíficos, como puede ser algún tipo de molestia en la faringe, puede existir algún tipo de prurito en alguna parte determinada del cuerpo donde posteriormente van a salir las lesiones, hasta que se producen las lesiones más serias, que son ampollas, desprendimiento de la piel, porque la piel se necrosa, mueren las células de la piel y estas se destruyen y van a ocupar, van a dañar la conjuntiva, pueden dañar la córnea, pueden dañar la mucosa oral, pueden dañar la mucosa genital, las vías respiratorias pueden afectarse también. Por suerte, la mayoría de las veces es en un 10 a un 15% de la piel cuando se trata del Stevens-Johnson, de estas ampollas que desprenden totalmente la piel, y cuando se produce la necrólisis tóxica epidérmica, que es la expresión máxima, es más del 30% de la piel. ¿De cualquier parte de la piel? De cualquier parte de la piel. Es decir, estas lesiones pueden salir en cualquier parte del cuerpo. En el tórax, en la cara, en los labios, en la conjuntiva. Usted bueno, nos comenta que uno de los síntomas, por ejemplo, es un malestar. Fiebre, malestar, dolor, fiebre. Muy dolorosa también. En las zonas donde van a salir estas ampollas, es dolorosa. ¿Esta enfermedad puede afectar a personas de cualquier edad, doctor? A personas de cualquier edad. Por lo general se ve mucho en niños y se describe que es menos frecuente en adultos, pero puede ocurrir en cualquier edad. Hablando de frecuencia, ¿no es frecuente el síndrome de Stevens-Johnson, doctor? No, por suerte no es frecuente. Por suerte. Por suerte no es frecuente. Te decía antes de empezar al hospital que
en estos días en la sala de clínicas pediátricas del hospital pediátrico tuvimos un paciente ingresado manejado por la doctora Rosaida Marrero, que también es pediatra, y estuvimos al tanto de Tuvieron un caso de un síndrome de Stevens-Johnson. síndrome de Stevens-Johnson. Afortunadamente dice usted que no es frecuente, porque si es una enfermedad descrita que pone en riesgo el peligro, o sea, la vida de las personas. Puede producir peligro para la vida de las personas, puede producirlo. Vamos a otra pausa en la conversación. Hoy estamos hablando del síndrome de Stevens-Johnson, una reacción, como nos explica el doctor Pedro, a la ingestión de un medicamento. No es una alergia exactamente. 2445-3447, reitero el número, es la oportunidad que le ofrecemos para contactar con nuestro equipo de trabajo. Y ahora sí vamos a dar paso a ese segmento que cada día gana en más y más seguidores, del doctor Leonel Céspedes, neurocirujano del Hospital Pediátrico, que tiene además su canal en YouTube y que responde al nombre de Ese Mediquito. Hay enfermedades que se sienten venir, una fiebre, un dolor persistente, un malestar que nos avisa. Algo no va bien, pero hay otras que no avisan, que entran sin pedir permiso y una mañana simplemente no puedes mover las piernas. No estamos hablando ni de un accidente ni de una embolia, estamos hablando de algo mucho más desconcertante y más común de lo que imaginas. El síndrome de Guillain-Barré. Probablemente nunca habías oído su nombre, o quizás sí, pero lo relacionas con algo raro, algo de otro país y de otra gente. Pero no, esta enfermedad puede tocarle a cualquiera, incluso a personas sanas, jóvenes y deportistas. Y cuando llega, lo hace con sigilio. Primero, un cosquilleo en los dedos, después una sensación extraña en las piernas, como si no respondieran igual, y de pronto ya no puedes caminar. Algunos no pueden respirar, otros no pueden ni abrir los párpados. Guillain-Barré no mata siempre, pero cuando ataca puede dejarte sin voz, sin fuerza y sin aviso. Y lo más irónico es que muchas veces comienza después de algo tan simple como una gripe. El cuerpo humano tiene un sistema de defensa impresionante. Nuestro sistema inmunológico está entrenado para detectar virus, bacterias, células tumorales y eliminarlas. Es como si fuese un ejército bien armado, con memoria, estrategia y precisión. Pero, ¿qué pasa cuando ese ejército se confunde de enemigo? Eso es exactamente lo que ocurre con el síndrome de Guillain-Barré. Después de una infección, y esto es lo más inquietante, una infección como una gripe, una diarrea o incluso una vacuna, el sistema inmunológico se altera. En lugar de atacar al virus o a una bacteria, empieza a atacar una parte muy específica del cuerpo, los nervios periféricos. Y no cualquier parte de los nervios, ataca la vaina de mielina, que es como el revestimiento que permite que los impulsos eléctricos viajen rápido de forma eficaz. ¿El resultado? Pues la señal eléctrica que transmiten los nervios se debilita, se pierde, se apaga por completo. Por eso los primeros síntomas de Guillain-Barré no son dolorosos, son extraños, entumecimientos, debilidad, sensación de adormecimiento, como si algo estuviera desconectado en tu cuerpo, porque literalmente lo está. En algunos casos el daño es leve, reversible, pero en otros puede llegar a afectar la respiración, el habla, los movimientos más básicos. Mover un dedo, parpadear, tragar saliva, son cosas que hacemos sin pensarlo hasta que un día no podemos. Uno de los elementos más crueles de Guillain-Barré es su capacidad para desconectarte de ti mismo. Tu mente está intacta, tu conciencia también, pero tu cuerpo deja de responder. El primer síntoma puede ser tan sutil como un hormigueo en los dedos de los pies, o quizás una sensación rara al caminar, como si los músculos no obedecieran del todo bien. Y luego comienza a subir. Primero son las piernas, luego los brazos, después los músculos con los que respiramos. Y todo eso puede pasar en cuestión de horas o días. Nosotros los médicos lo llamamos una parálisis ascendente porque sube desde las extremidades inferiores hasta el resto del cuerpo. Y lo más aterrador, puede afectar también los músculos que usamos para respirar.
Cuando ocurre esto, la persona necesita ser intubada y conectada a un respirador artificial. Lo bueno es que el síndrome de Guillain-Barré tiene tratamiento y cuanto antes inicie, mucho mejor. Existen terapias que no curan de inmediato, pero que frenan el ataque del sistema inmunológico contra los nervios. Una de las más comunes es la inmunoglobulina endovenosa, que puede pasarse como una especie de escudo temporal que protege a los nervios mientras el cuerpo se calma. Otra opción es la plasmaféresis, un procedimiento un poco más complejo que consiste en limpiar la sangre para eliminar esos anticuerpos que están causando tanto daño. Pero no todo depende del medicamento. Es fundamental que la persona esté en un entorno donde se monitoree constantemente su respiración y su función cardíaca, porque los casos más graves de esta enfermedad puede ser necesario apoyarse con un respirador. Aunque el camino puede parecer largo, hay luz al final del túnel y miles de personas que ya lo recorrieron lo confirman. Se puede volver a vivir, a caminar, a respirar sin miedo. Interesante la propuesta del doctor Leonel. Bueno, Pedro Pérez, especialista en pediatría, máster en ciencias en atención integral al niño y profesor consultante de nuestra Universidad de Ciencias Médicas en la provincia de Holguín, pues aborda el síndrome el síndrome de Stevens-Johnson, otro síndrome también, doctor. Ajá. Que si se detecta a tiempo, pues también evita graves complicaciones que tiene esta enfermedad. Ya estamos recibiendo algunas llamadas al 24 45 34 47 que voy a ir intercalando. Por ejemplo, José López le está preguntando, dice que no escuchó exactamente esa parte, si este síndrome se presenta con más frecuencia en niños o en personas adultas. Bueno, podemos decirle al televidente que puede verse a cualquier edad. Lo que, bueno, se describe que es más frecuente en el niño que en el adulto, pero todos somos susceptibles. Uh-huh. Si nuestro organismo está diseñado para tener una respuesta de hipersensibilidad anormal ante el medicamento, no importa la edad. Es decir, puede verse en cualquier grupo de edad. Exacto. Sofía Paz le pregunta, ¿tiene alguna relación este síndrome con la enfermedad conocida como manos, boca, pie en los niños? No. La enfermedad o síndrome boca, mano, pie es una situación totalmente distinta al síndrome de Stevens-Johnson. La enfermedad boca, mano, pie es una infección viral. Que le llaman también la enfermedad del beso, ¿no? No. La enfermedad del beso es la mononucleosis infecciosa. Ah, ya. Esta es una infección viral que esta sí es transmisible. A veces cuando hay un niño en una guardería, en un círculo infantil, con un boca, mano, pie, muchos de esos niños se infectan porque se contaminan unos a los otros. El Stevens-Johnson es una enfermedad alérgica grave de hipersensibilidad generalmente a medicamentos, aunque puede ser después, puede provocarse también por algún tipo de infección. Uh-huh. Es cierto que cuando aparecen las ampollas en la piel, doctor, en el caso del síndrome de Stevens-Johnson, ¿ya no hay nada que hacer? No. Con el síndrome de Stevens-Johnson sí hay medidas. Mucho que hacer. Mucho que hacer. Uh-huh. Hay mucho que hacer para evitar complicaciones. Quizás el curso de la enfermedad no pueda detenerse lo más rápidamente posible, pero hay prácticas, hay tratamientos que se deben de realizar para tratar de yugular este problema. Una vez que aparecen, digamos, las primeras manifestaciones de esta enfermedad, para que aparezcan en otra parte del cuerpo, se diseminen estas ampollas, ¿transcurre un periodo de tiempo corto, doctor? O digamos que aparecen ampollas en lugares alternos. ¿Cómo evolucionan los síntomas? Esto es variable. Porque, bueno, depende de la intensidad. Incluso hay casos en que el síndrome aparece semanas después de haber consumido el medicamento. Muchas veces en el curso del consumo del medicamento
otras veces es semanas después de haber consumido el medicamento. Como es lógico, cuando aparece semanas después de haber consumido el medicamento, ya complejiza el manejo, porque si aparece en el transcurso de estar consumiendo el medicamento, pues la primera medida, ¿cuál es? Suspenderlo. Suspender ese medicamento. Y ya por lo menos, por decirlo de alguna manera, la candela el oxígeno que se le está dando a esa candela disminuye. Claro. Esa es la primera. Y la otra es tratar de buscar regulación de la respuesta inmunitaria, de la respuesta inmunológica. Para eso están los ciclos de esteroides, los ciclos de inmunoglobulina, que se pueden utilizar inicialmente. Interesante lo que me acaba de aportar. O sea, una persona puede haber hecho un ciclo con sulfa, por ejemplo, y semanas después entonces debutar con los síntomas del síndrome de Stevens-Johnson. Así mismo. Todo depende del nivel de respuesta inmunológica que tenga el individuo. El interrogatorio aquí con el paciente debe ser vital. En el caso, por ejemplo, si han pasado 1 o 2 semanas después de terminar el medicamento, ¿cómo usted diagnostica el síndrome de Stevens-Johnson? Hay que tratar de recibir los elementos iniciales. Es decir, si estoy dando un medicamento y el paciente comienza a quejarse de prurito en la zona de las mucosas, prurito en la piel, aparecer células hendianas, que se llaman así, lesiones hendianas, que es una parte central clara, pues bueno, eso pone en alerta al médico y inmediatamente tiene que empezar a tomar las medidas iniciales, ¿verdad? Es decir, el interrogatorio, y si ya ahí comienzan a aparecer lesiones tipo ampolla y desprendimiento de piel con un signo que se llama signo de Nikolsky, en el cual usted toca esa piel dañada y se desprende. Y muy dolorosa, es decir, al aparecer estos signos de dolor, prurito, escozor, tos, molestias al tragar, más las lesiones ampollosas, pues bueno, esa es el diagnóstico. ¿Puede el síndrome de Stevens-Johnson afectar otros órganos del cuerpo, órganos internos incluso? En las formas más graves de la enfermedad, como decíamos al inicio, en la necrólisis tóxica epidérmica, pues puede tomar pulmones, puede tomar riñones, puede tomar vías digestivas y producir los síntomas relacionados con estos aparatos y sistemas. ¿Cuál es el enfoque de tratamiento, doctor? Usted me habló, bueno, de esteroides, de las gamma-globulinas. Bueno, hay que utilizar, en primer lugar, es multidisciplinario. En este tipo de afección, en dependencia de la extensión de las lesiones, es multidisciplinario. Aquí tiene que intervenir el pediatra, debe de intervenir el dermatólogo, en el caso de los niños. Exacto, debe de intervenir el gastroenterólogo en algunas situaciones, el oftalmólogo, porque las lesiones oculares son importantes. Las más importantes son las lesiones oculares y las lesiones de mucosa oral. Entonces, también en ocasiones el quemólogo, el caumatólogo, si son muchas las extensiones, pues porque puede comportarse como un quemado, también tiene que intervenir. Entonces, si usted tiene lesiones en la boca que no le permiten alimentarse, si usted tiene lesiones de ampolla, donde se está perdiendo líquido, la piel se va desprendiendo, bueno, hay que hidratar al enfermo. Hay riesgos de deshidratación. Hay que hidratar, hay que utilizar hidratación si el paciente no puede ingerir alimentos. Porque si aparece una deshidratación hay una complicación ya del paciente. Ya se está complicando y tenemos que evitar que esto aparezca. Si la piel se desprende, que es nuestra primer barrera de defensa, pues bueno, las infecciones están ahí esperando. Entonces, a veces hay que utilizar de forma paradójica antibióticos para evitar una sepsis, ¿verdad? Es decir, en eso consiste más el manejo dermatológico de las lesiones de piel y el oftalmológico. Pero debe ser bien complejo el tratamiento, el seguimiento, porque si esa persona ha hecho un síndrome de Stevens-Johnson por una reacción a un medicamento, imagínese usted. Ajá. Incluso en la mayoría de las veces, cuando ya sabemos que es un Stevens-Johnson, el manejo es en salas de terapia
terapia intermedia, terapia intensiva, traumatología, así que hay que... ¿Cuáles serían las consecuencias si no se trata a tiempo, doctor Pedro? Bueno, sin asustar, puede ser letal. Sin asustar puede ser letal. Por suerte, la mayoría de las veces el síndrome de Stevens-Johnson como Stevens-Johnson no llega a la forma más grave y hay solución. Pero pueden haber complicaciones. La piel, pueden quedar lesiones hipopigmentadas, hiperpigmentadas, pueden haber secuelas dermatológicas que requieran un tratamiento posterior, pueden haber lesiones corneales que impidan incluso la visión. Las complicaciones como consecuencias de las sepsis, ¿verdad? Pueden pasar todas estas secuelas, pueden estar presentes. Es importante abordar el tema cuando somos una población que consumimos a veces deliberadamente algunos medicamentos que adquirimos, nos regalan, compramos en algunos lugares para tratar incluso a veces hasta enfermedades que uno mismo se diagnostica, sí, o enfermedades banales. Como un virus, exactamente. Vamos a exteriores nuevamente, doctor Pedro, ¿le parece bien? Adelante, Giancarlos. El saludo reiterado, ya nos encontramos nuevamente en exteriores con otras preguntas sobre el tema de la tarde relacionado con el síndrome de Stevens-Johnson. Vamos a ver qué conocen las personas al respecto. ¿Existirá recuperación para esos pacientes? Sí, cómo no. Creo que lo primero es que le suspendan el tratamiento, por lo que he visto, ¿no? O le bajen dosis del mismo. Y después con un cuidado que tenga la familia, porque creo que sí que se recupera sin problema. A menos que sea un caso ya. Tomarse el medicamento que el médico le recomienda para contrarrestar esa reacción adversa. Eliminarle el tratamiento, por supuesto, que tenía y darle algún antialérgico. La recuperación, según tengo entendido, después de las orientaciones del médico, ir haciendo lo que te orientan y por supuesto eso es paulatino. Esas cosas cuando hay ese tipo de erupción que aparecen en la piel, en cualquier parte del cuerpo, no se quita de un día para otro. Se quita con tratamiento, se quita... y yo digo que además de tratamiento, poniendo mucho... como dicen los budistas, poniendo mucho de uno. El buen pensamiento positivo te ayuda también a salir de cualquier tipo de enfermedad. ¿Se podrá prevenir? No creo, porque es un tratamiento que le ponen a una persona y producto de ese tratamiento que sale la alergia. No creo que se pueda prevenir. ¿Se podrá prevenir? Sí. ¿Cómo? No automedicándose. En no automedicarse, ahí está la prevención. Haciéndose pruebas de antialergia. Para saber de la reacción de un medicamento hay que tomarlo. Existen varios mitos y creencias alrededor de esto. Por ejemplo, si una persona tuvo una vez, ya no lo volverá a tener. ¿Qué usted cree? Bueno, en todo caso de que me pase a mí, que tenga que ir a un medicamento, creo que no lo haría más. No, eso no es tan así, porque bueno, si yo me automedico, puede que se vuelva a repetir el mismo daño. Yo hago alergia al metronidazol. La hice en una oportunidad y fue bastante severa. Y por recomendaciones médicas no debo tomarlo más. Existen varios mitos y creencias alrededor de este síndrome de Stevens-Johnson. Por ejemplo, que si una persona lo tuvo una vez, nunca lo volverá a tener. ¿Qué crees de eso? ¿Mito o realidad? Creo que es un mito, evidentemente. Realidad. Si tienen buen tratamiento y pueden un bien cuidado, pienso que no le tengan que volver a salir. Estas son las opiniones que hemos encontrado en la tarde de hoy. Si quiere conocer un poco más sobre este tema, no se separe de la sintonía. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Continúe con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Gracias, Giancarlos. Después de superar la fase aguda del síndrome de Stevens-Johnson, ¿qué puede esperar el paciente, digamos que en términos de recuperación, doctor? ¿Es una enfermedad que se recupera rápido? Ya sabemos que quedan a veces secuelas importantes. Exacto. Bueno, como decíamos en el transcurso del programa, el síndrome de Stevens-Johnson, por suerte, no alcanza la expresión extrema de la necrólisis tóxica epidérmica, por lo que se va a producir recuperación, por suerte, en el enfermo. Usted decía que conozco a una doctora que cuando era niña hizo un Stevens-Johnson y ella está normal, toda su piel normal, todas
no ha tenido ningún tipo de problema. Y los escasos casos de Steven Johnson que han existido en el hospital se han recuperado. Es decir, por suerte es una enfermedad que no es frecuente y si se actúa a tiempo y se piensa en ella de forma inmediata, pues por suerte no va a producirse lo peor que es las secuelas y la muerte en el enfermo. Es decir, los que están escuchando tienen que estar claros de que es una cosa seria, pero que hay una solución y hay una recuperación que es variable, en dependencia de la magnitud y la expresión clínica de la enfermedad. El síndrome de Steven Johnson es de semanas, vamos a hablar de semanas. ¿Cuántas semanas? Es de varias semanas, es de varias semanas. Quería preguntarle una duda que ha surgido acá. ¿El síndrome de Steven Johnson nunca será provocado por la ingestión de un alimento, doctor? No. Sí, y las alergias sí, pero no el síndrome. Esto es por medicamento, esto es generalmente por medicamentos y infecciones, algún tipo de infección con algunos tipos de gérmenes. Aunque sabemos que no siempre es posible evitarlo, porque ya usted nos lo ha dicho en el transcurso de la conversación, ¿hay alguna forma de reducir el riesgo de desarrollar este síndrome, doctor Pedro? Realmente es imposible predecir a quién le va a dar el síndrome de Steven Johnson. Es un reto que realmente es imposible darle una solución. Lo que sí, siempre el médico cuando va a administrar algún tipo de medicamento tiene que preguntar qué ha pasado en su familia con la historia de enfermedades alérgicas, de hipersensibilidad, qué enfermedad de base tiene el enfermo y qué tipo de medicamentos voy a administrar para tener en cuenta. Pero decir a usted no le va a dar un Steven Johnson es imposible. Tendríamos que tener estudios genéticos, que no lo tenemos, para ver qué tipo de antígeno de histocompatibilidad tiene, que lo marca como un posible enfermo, paciente enfermo del síndrome de Steven Johnson. Doctor, por lo que usted nos ha explicado, el síndrome de Steven Johnson sin dudas puede ser una experiencia traumática. Por las lesiones, el malestar que genera. Por supuesto que el paciente también requiere de un apoyo psicológico y emocional. Sí. Un apoyo también de la familia, doctor. Claro, las características de cómo se pone la piel y las mucosas del enfermo realmente es traumático para el enfermo, es traumático para la familia, es traumático para el médico. Uno, porque es muy doloroso. Son lesiones que son dolorosas, son lesiones que dan un aspecto a la piel que realmente asustan a cualquiera, más las posibles secuelas que pueden quedar. Y muchas veces esto requiere de un apoyo psicológico, emocional, de orientación realmente a la familia. Es necesario muchas veces hacerlo. Vamos a desentrañar el mito que nos ha unido en esta emisión de hoy. ¿Cuánto de mito o cuánto de realidad hay en la creencia, doctor Pedro, de que si una persona tuvo el síndrome de Steven Johnson una vez, nunca lo volverá a tener? ¿Esto es cierto? ¿Es falso? ¿Es un mito o es una realidad? Bueno, antes de dar la respuesta, te decía que iba a evaluar a los entrevistados en los dos intermedios y le podemos dar una nota de muy bien. Es decir, tienen información dominio al respecto de esta rara enfermedad. Ahora, el que haya tenido un síndrome de Steven Johnson sí puede volver a tener un síndrome de Steven Johnson si consume el mismo medicamento u otro parecido de los grupos que más lo provocan. Es decir, sí se puede repetir. Y esa, digamos que esa repetición de la enfermedad puede ser más severa. Puede ser más severa. Está descrito que puede ser más severa. Es decir, que si una persona hizo una reacción a la sulfa, nunca más debe consumirla. No debe consumir la sulfa. Debe de alejarse de la sulfa. Y tener además, digamos que la alarma encendida de cualquier otro medicamento. Cuando va a consumir otro antibiótico, otro antiepiléptico, otro analgésico, como el simple paracetamol, ibuprofeno.
Entonces, no lo podemos, digamos que prevenir, no lo podemos evitar, pero sí podemos hacer algo, por ejemplo, cuando sabemos que tenemos antecedentes de este tipo, exacto, o que en algún momento de nuestra vida hicimos una reacción a un determinado medicamento o infusión. Hay que tener precauciones. Hay que tener precauciones y de usar entonces los medicamentos que menos desencadenantes sean del síndrome de Stevens-Johnson. Para concluir, doctor Pedro, ¿qué es lo más importante que deberíamos de recordar de esta conversación que hemos tenido hoy? Bueno, lo más importante es, en primer lugar, decir que es una enfermedad rara, no es frecuente. Tenemos que decir que es una enfermedad no contagiosa, es decir, esto no se transmite. Tercer lugar, que sí se pueden hacer medidas iniciales cuando se sospecha la enfermedad y que por suerte las lesiones no llegan en una intensidad mayor que conlleve a la muerte, a pesar de que se describe que puede ser. Que puede ser, y que ante cualquier síntoma de este tipo acudir al médico. Los iniciales de prurito, dolor. Esos signos primero. Y yo voy a agregar no automedicarse. Exacto. Porque corremos riesgos, doctor Pedro. Sí. Gracias por estar con nosotros. Le invito a que comparta la versión radial de Mitos de la Salud que transmite la emisora de la ciudad de Holguín cada mañana de sábado a partir de las 11 de la mañana hasta las 11:30. Acá nos estaremos encontrando dentro de 7 días para juntos desentrañar Mitos de la Salud. Buena tarde.